En este vídeo te voy a explicar en 4 puntos claves de qué trata la administración de empresas y por qué debería de interesarte estudiar negocios. Hola, mi nombre es Sergi, soy recién licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Greenwich, en Londres, y por 4 años leí y aprendí todo acerca de los negocios, desde la creación de un producto hasta el manejar personal o entender el comportamiento humano. Y sí, el comportamiento humano. Y es que te sorprendería saber que esta es la raíz de la cual se sustenta todo estudio de administración de empresas. Detrás de una campaña de marketing, un producto, una cadena de montaje o incluso reportes financieros, tiene detrás personas, sea un jefe, un cliente, un usuario, y todos estos los llamamos actores. Por esto, en la administración de empresas, estudiamos cómo diferentes actores pueden influir en un negocio, como puede ser en la logística, en las finanzas, en las ventas o en las operaciones diarias de una empresa, en muchos ámbitos. La naturaleza de una empresa, al final, es crear productos y servicios de calidad que resuelvan un problema o una necesidad. Pero si no te centras en la parte humana, si no te centras en lo que hay detrás de un producto o de lo que hay detrás de esas ventas, al final puede que hagas la mejor campaña de marketing o tengas el mejor producto incluso, pero no puedes llegar a la audiencia final a la que tú quieres llegar, porque no entiendes el consumidor, no entiendes el comportamiento que tiene. Por eso es tan importante este estudio. Y bueno, el primer punto que te quiero dar es que no estudies administración de empresas solo por dinero. Y es que es verdad que a ti, a mí, nos puede motivar tener un mejor salario, tener un trabajo estable, tener algo que te haga sentir seguridad. La gente puede llegar a pensar que esta es una carrera fácil que te va a dar esas oportunidades. En parte tienen cierta razón, pero el mercado laboral está saturado de personas que saben de administración de empresas. Y por mucho que tú estudies administración de empresas durante la universidad, va a haber alguien que ya sepa hacer esas mismas cosas que tú sabes. Y gente que más tiempo lleva en una empresa la van a ascender de manager, de gerente, y a ti te toca empezar desde cero. Por eso es importante que entiendas que la carrera no está hecha para hacer jefes, para hacer gerentes, para hacer managers. Vas a tener que pasar por una curva de aprendizaje hasta que entiendas cómo funciona una industria o un rol de trabajo. En esa curva de aprendizaje tienes que decidir qué quieres estudiar. No vas a ser jefe desde el primer día, por lo tanto, no. Administración de empresas no te va a dar dinero desde el primer día. Y es por eso que de por sí la carrera en sí no te va a enseñar todo lo que hay detrás de una industria o todo lo que hay en un rol en concreto. Al que le guste más la economía, el marketing o la gerencia de proyectos, va a haber pequeñas dosis de esto, ya que al final te lo dan todo en un pack muy comprimido, donde te enseñan que sepas de muchas cosas, pero de nada en concreto. Y es por eso que mi segundo punto es que estudies lo que más te guste. Ya lo sé, es bastante cliché. Todo el mundo nos dice, oye, deberías de estudiar lo que más te guste, qué te apasiona, qué es lo que te gusta. Pero es que a veces no sabes, simplemente tienes tantas opciones disponibles, tienes tantas cosas que puedes elegir, que no te centras en una sola cosa. Y es por esto que cuando yo me refiero a estudiar lo que a ti te gusta, es que dentro del tronco de administración de empresas hay muchas ramas, tanto de trabajo como de industrias. Por ejemplo, en tipos de trabajo están gestión general, recursos humanos, finanzas y marketing, finanzas y contabilidad, marketing y ventas, operaciones y logísticas, administración de proyectos, tecnología de la información, data, sistemas o incluso consultorías. Estos son los trabajos principales a los que puedes acceder con administración de empresas, entre muchos otros. Y por toda esta variedad, que gente que no tenga muy claro qué quiere estudiar, le viene muy bien esta carrera, ya que en medio de la carrera te das cuenta si hay una parte que te gusta más, hay un rol que te llama más la atención, o si hay una asignatura que no te gusta mucho, pues la puedes dejar aparte. Si eres una persona muy creativa, puede que te guste más el marketing. Si eres una persona muy calculadora y que le gustan los números, puede que te vayas más por la parte de finanzas. La carrera se adapta a ti, y no al contrario. A modo personal, me acuerdo estudiar finanzas y economía y que sea una asignatura que no me llamaba mucho la atención. Era bastante aburrida en ciertos momentos y con unos temas bastante complejos incluso. Pero ya cuando me fui a la parte de data, información y tecnología, esta asignatura me llamaba más la atención. Por lo tanto, la carrera me permitía elegir ciertos módulos que se adaptaran a esto. O incluso si yo tenía proyectos personales acerca de esta asignatura, como por ejemplo la automatización de vehículos,
podía centrarme específicamente en esta asignatura. Al final siempre encontrarás algo que te va a atraer mucho más que el resto de cosas. Tendrás la oportunidad de especializarte en una cosa en concreto. Y hablando de especializarse, aquí viene mi tercer punto y es que tienes que especializarte. Actualmente el mercado laboral es bastante competitivo. No solamente sirve tener una licenciatura, ya que muchos jóvenes salen con títulos universitarios al mercado laboral. Es cierto que administración de empresas te va a dar bases muy buenas sobre cómo hay que ser un buen empleado y cómo funcionan las empresas y las industrias, pero siempre es bueno saber sobre un tema en concreto para poder destacar. Y déjame decirte algo, y es que al principio de la carrera muy probablemente no tendrás ni idea de qué tienes que especializarte. La verdad es que muchos estudiantes empiezan con una expectativa y al terminar la carrera acaban con otra. Para que te hagas una idea, aparte de los roles que te he dado anteriormente, también tendrás que conseguir experiencia en una industria en concreto. Y es que hay bastantes industrias, te puedes ir desde finanzas, manufacturación, salud, servicios hospitalarios, consumos y retail, energías y utilidades, logística, entre muchas otras industrias. Es por esto que entre industria y roles te vas a tener que centrar en solo una. Y puede que la industria no la tengas clara desde el principio, pero si sabes que quieres ser una persona que trabaje en marketing. O, por lo contrario, te gustan mucho los deportes y quieres trabajar en una empresa como la UEFA, pero no tienes muy claro en qué rol quieres trabajar. Eso al final el mismo camino te lo va a ir mostrando, pero ahí es donde me quiero enfocar, industria y roles. Y qué bueno que tenemos la carrera de administración de empresas. Se supone que este es el objetivo de la carrera, que al final salgas con una especie de experiencia o de entendimiento sobre de qué sirven todos los roles o todas las industrias que vas a estudiar. Cada trabajo va a tener diferentes temas, va a centrarse en cosas distintas, desde la logística, el marketing, las finanzas, y te van a dar la oportunidad de probar de todo un poco. Y hablando un poco de las asignaturas, ahora la pregunta es, ¿de qué trata la carrera de administración de empresas? Es algo bastante complejo responder a esta pregunta, ya que tiene tantos temas. Esta carrera es una carrera interdisciplinaria, lo que significa que es aquello que involucra a varias disciplinas. Para explicarte esto en más profundidad he intentado dividirlo en dos partes. Por una parte tenemos humanidades y por otra parte los fundamentos de la administración. Si nos vamos a humanidades nos podemos centrar en asignaturas como psicología, para saber cómo negociar, cómo liderar, cómo manejar a un equipo o a un personal, o incluso a tus propios empleados. Después está la parte de sociología, para entender el mercado en general, el comportamiento del consumidor, tus recursos humanos, la reacción de sucesos externos o cómo incluso pueden afectar a tu negocio. En la parte de economía podemos estudiar macro y microeconomía, teorías básicas, diferencias entre tipos de economía, capitalismo, socialismo, imperialismo y todas las corrientes que terminan en ismo. Y es por esto que incluyo también historia, crisis económicas, casos de éxito o incluso de quiebra de empresas, muchos casos de estudio en general. Y para terminar con la lista de humanidades, me enfocaría también en filosofía, porque todo lo mencionado anteriormente tiene una raíz filosófica, desde Karl Marx y teorías comunistas, Adam Smith, conocido como el padre del capitalismo, Sócrates, Platón, Aristóteles y toda base de conocimiento filosófico. Ahora centrémonos en los fundamentos de la administración. Esta parte es un poquito más teórica y se va a intentar centrar en modelos o teorías que se utiliza para administrar. Entre estas están los modelos teóricos, los cuales son instrucciones tú has de seguir paso a paso para llegar de punto A a punto B. Estos pueden ser modelos de análisis de mercado, análisis de riesgo, de transformación digital, de estrategias, de recursos humanos, modelos de competencia, de logística, entre muchos otros. Podemos encontrar los Brio, SMART, SWOT, TOWS, PESTLE, entre un montón de siglas que se han inventado para intentar definirte exactamente cómo estos modelos que se utilizan de una manera estándar para cualquier cosa pueden funcionar en tu negocio para llegar a un sitio, a otro o realizar cualquier tipo de estudio. Al final se supone que esta teoría te va a ayudar a extrapolar cualquier situación que tú tengas en tu empresa hacia la teoría aprendida. Aunque en algunos casos simplemente olvidas esta teoría y te toca reubicarlos cuando los necesitas nuevamente. Esto depende de cada uno. Al final, yo en lo personal me acuerdo mucho de ciertas teorías como el ANSOF Matrix, el PESTLE o el SWOT,
pero luego hay otras que se me van un poco y cuando hay situaciones empresariales que realmente necesitas esto, vas a tus libros nuevamente y dices, ah, esta teoría es la que necesito. Y bueno, quitándonos los modelos, me centraría también un poco en las metodologías. Estas son métricas, indicadores que te pueden mostrar el KPI de una empresa, el análisis de datos, la eficiencia y todo lo que tenga que ver con el método científico para estudiar y probar hipótesis. Esto es muy interesante cuando a través de métodos cuantitativos o cualitativos los utilizas para aprender o entender qué está pasando en tu negocio, desde la parte de ventas, de operaciones o incluso intentar predecir a través de algoritmos cuáles son las predicciones de la venta de un producto para el año que viene. Hay muchos ejemplos. Al final nos viene la palabra administración científica. Si quieres que haga otro vídeo sobre estos temas, concretando un poco de qué va cada teoría y cómo se utiliza en administración de empresa, déjamelo saber en los comentarios y puedo hacer un vídeo de cada una de estas cosas. Y bueno, terminando la parte de metodología y sin meternos muy en profundidad, me gustaría también deciros que la parte de principios empresariales también es bastante importante. Aquí entendemos cómo se puede formar una sociedad, tipos de administración, de análisis de datos, como a la hora de analizar un producto o un mercado, una barrera de entrada para empezar en una nueva industria. Y estos principios básicos se estudian a través de muchos casos de estudio sobre otras empresas. Esto suele ser unos relatos de entre unas 10 y 15 páginas en los que te intentan explicar de una forma muy detallada cuál es la situación en la que una empresa está pasando en ese momento y si al final llegó a ser un caso de éxito o un caso de ruina. Al final de toda esta narración, el lector ha de tomar sus conclusiones, si esto ha de ser aplicable hacia una empresa o hacia otra cosa. En fin, principios empresariales siempre va a tener que ver con las bases que construyen la forma en la que hacemos empresa hoy en día. Y hasta aquí el final de este vídeo. He intentado resumir lo más posible todo lo que se estudia en una carrera de administración de empresas. Me disculpo mucho si ha habido algún punto que me he saltado o que a lo mejor no he tocado en profundidad o si a lo mejor he generalizado un poco, pero es que me gustaría dar este pequeño vídeo para esas personas que no saben de qué va la carrera, que no entienden muy bien cuáles son las cosas que hay dentro. Hay otros vídeos que a lo mejor te pueden explicar en más detalle, pero hazme saber si tienes alguna pregunta, si te gustaría saber un poco más sobre a lo mejor mi experiencia o si hay algún tema que te interesa más que otro. Al final son muchos años de estudio y es súper interesante la carrera. Espero que este vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.